Hola amigos de Biblia versus Religión. Hace unos días que no hago ningún video debido a que mi padre está enfermo, ya mejor, y bueno, gracias a Dios ahora puedo hacer este video que les va a interesar mucho porque les traigo un libro de nada más y nada menos que de un profesor de teología y exégesis. Este hombre, Larry Hurtado, profesor del Nuevo Testamento en la Universidad de Edimburgo, Escocia, y miembro de la Comunión Anglicana. La editorial que publica este libro es Ediciones Sígueme, que es una editorial, si no me equivoco, católica, y además el título es bien interesante: ¿Cómo llegó Jesús a ser Dios? Aquí está este libro pequeño, pero bastante polémico. ¿Qué va a decir Larry Hurtado sobre el camino de Jesús hasta llegar a ser Dios en la historia del cristianismo primitivo? Si le interesa el tema, como siempre, acompáñenos. Primeramente decirles que Larry Hurtado no era antitrinitario, ya falleció. Además, es un erudito de altos vuelos, respetado, que nadie se atreve a criticar, salvo algún cuestionamiento que se le pueda hacer a su tesis. No obstante, publicó este libro, ¿Cómo llegó Jesús a ser Dios?, donde se va a desconectar del lenguaje usado en Nicea y otros concilios, donde no va a hablar en términos trinitarios, no va a mencionar al Espíritu Santo, salvo en algún que otro momento, y va a decir que muchas de estas cuestiones tuvieron una evolución en posteriores concilios. ¿Cuál es la visión en este libro? ¿Cómo Jesús llegó a ser Dios? De Larry Hurtado. Muy simple. Jesús está subordinado al Padre, y en esta subordinación el Padre le concedió, según el cristianismo primitivo, a llegar a ser venerado como si fuera Dios mismo, advirtiendo Hurtado que los primeros cristianos adoptaron una forma de monoteísmo diferente al del judaísmo anterior. Dice en la página 48, en este sentido podemos decir que en realidad Jesús no se convirtió en un Dios, sino que más bien le tributaron una devoción que expresaba el reconocimiento típicamente cristiano de que Él era el emisario exclusivo de Dios, en quien se reflejaba de forma singular la gloria del Dios uno, y por quien Dios Padre exigía ahora una veneración total como para un Dios. Repito, como para un Dios. Por otro lado, en la página 78 dirá algo muy interesante. Más arriba hemos analizado pasajes de 1 Corintios en los que Pablo da instrucciones a los conversos gentiles acerca de la conducta religiosa y cultural, especialmente acerca de si pueden seguir participando en el culto de las numerosas deidades del mundo romano. Allí vemos 1 Corintios 8, 5 al 6, donde el apóstol insiste en que para los cristianos solo puede haber un Dios, el Padre, del que proceden todas las cosas creadas y al cual pertenecen los creyentes, nosotros, o para quien estamos destinados. Luego, en la línea siguiente, Pablo presenta a Jesús como el Señor, por medio del cual todas las cosas fueron creadas. Miren ahora el detalle: y por medio del cual nosotros existimos o somos redimidos y vinculados a Dios. Ahora en la página 79 advierte: en cualquier caso hemos de advertir que la audaz inclusión de Jesús como el Señor uno se formula de tal modo que mantiene una clara distinción entre Él y el Padre. Más concretamente, esta distinción supone
una subordinación funcional del Señor Jesús al Dios uno. Aquí Dios es el creador y la fuente de todas las cosas, aquel al que todo pertenece y por el que todo existe. Y Él, un Señor Jesucristo, es presentado a continuación explícitamente como el agente singular, y repito, estas palabras por las cuales se ha criticado mucho a la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, el agente singular de los designios divinos de la creación y la redención mediante un hábil uso de las preposiciones griegas. Pablo distingue la función de Jesús de la del Padre. Y noten qué interesante esto ahora. Todas las cosas son de ek en griego y se dirigen a eis en griego, un Dios Padre, y todas las cosas son por medio de dia en griego, un Señor Jesucristo, citando de 1 Corintios 8:6. Aquí Hurtado, teólogo respetado, que nadie se atreve a tocar, vamos a descargar toda nuestra furia, toda nuestra ira con los Testigos de Jehová, pero nadie llama anticristiano a este hombre, que además no es arriano, pero pone ciertas cuestiones en su contexto judío y cristiano del primer siglo. El Hijo está subordinado al Padre, es el agente, es por mediante quien Dios hace todas las cosas. Algo interesantísimo es la nota de la página 84 sobre Juan 10:33. La traducción del Nuevo Mundo, a diferencia de las demás traducciones, va a verter el pasaje de esta manera. Leámoslo. Juan 10:33. Los judíos le contestaron: no te vamos a apedrear por ninguna buena obra, sino por blasfemar, porque tú, aunque eres un hombre, te haces a ti mismo un Dios. Recuerden, la Reina Valera, otras versiones católicas, hasta la Biblia de Jerusalén, van a traducir te haces Dios. ¿Era lo que realmente quiso decir Jesús? ¿Era lo que pensaron sobre lo que decía Jesús aquellos judíos? Dice Harry Hurtado: el término griego que traducimos por Dios no tiene artículo determinado. Personalmente sospecho que debemos interpretar esta afirmación como la acusación de que Jesús está poniendo en peligro la singularidad de Dios al hacer declaraciones extravagantes respecto de sí mismo. Es decir, Jesús es acusado de hacerse un Dios. Repito, Jesús es acusado de hacerse un Dios. Y Harry Hurtado dice, aquí no aparece la palabra seos con el artículo definido. Y esto hay que repetirlo. Aparece así, con esta lectura, en nada más y nada menos que la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Finalmente, concluir que la visión de Harry Hurtado no tiene que ser la correcta, es la siguiente. Resumamos lo expuesto, dice él. Desde su propia perspectiva, los primeros cristianos no adoptaron el concepto de la apoteosis para presentar a Jesús en términos tan excelsos, y tampoco traicionaron la preocupación monoteísta de defender al Dios del antiguo Israel como el único Dios verdadero. Estos devotos de Jesús, quienes, recordémoslo una vez más, en los primeros años eran mayoritariamente judíos, que se identificaban a sí mismos con su religión ancestral y con sus valores y esperanzas, proclamaban su condición suprema como hijo único de Dios y Señor suyo en relación con las acciones y la voluntad del Dios uno. Interesante libro este, cómo Jesús llegó a ser Dios. Esto es, mis amigos, Biblia versus religión.